Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Continuando con este intrincado y muy interesante tema de las vasculitis, vamos a dar seguimiento ahora a otra vasculitis de grandes vasos, que es la arteritis de Takayasu. En esta sección vas a aprender sobre qué es en sí esta vasculitis, a quiénes afecta, cuáles son las causas posiblemente involucradas, en dónde la podemos encontrar más usualmente, cómo son los síntomas y cómo se debe de sospechar en ella, y finalmente cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico. Primero es muy Comencemos. importante recordar que las vasculitis son un grupo heterogéneo de padecimientos que inflaman los vasos sanguíneos y pueden ir desde las muy pequeñas vénulas o capilares, pasando por las arteriolas y así aumentando sucesivamente de tamaño hasta llegar a los grandes vasos. Y las vasculitis se dividen en primarias o secundarias. Primarias es cuando no hay ningún otro padecimiento de fondo que pueda explicarlas mejor y secundarias es cuando se desarrollan en el contexto de diversos padecimientos, usualmente también inmunológicos, entre ellos artritis reumatoide, lupus. Para que tú te ubiques bien en el panorama de qué vamos a abordar ahora, está en la esquina inferior izquierda de este esquema muy bonito del Chapel Hill, una precisamente esquematización, valga la redundancia, de los diversos padecimientos y el tipo de vaso que suelen afectar, hablando de vasculitis. Entonces, esta es una continuidad de la previa revisión, donde hablé de arteritis de células gigantes, que a diferencia de la de Takayasu, suele afectar a personas de más de 50 años y usualmente se limita a las arterias que se encuentran en el cráneo o dentro de él, pero eso también comparte en común, puede llegar a afectar la aorta. Sin embargo, justo la artritis de Takayasu es una enfermedad más de mujeres jóvenes, incluso la mayoría son de menos de 40 años, y suele ser más la afectación de la aorta y algunas de sus ramas. Ya veremos justo cómo se va haciendo la clasificación, porque de hecho hay diversos subtipos, dependiendo del lugar donde haya predominio Bueno, y inflamatorio. ahora sí, ¿de dónde viene este nombre? Precisamente de un turco que fue el primero en descubrirla, o más que descubrirla, describirla con precisión, y que es Behçet. Se le ha dejado dicho nombre porque la verdad es que fue bastante lo que hizo por ayudarnos a comprender la fisiopatología de este padecimiento y especialmente aprenderla a discriminar y diferenciar de otras vasculitis. Así que ¿Qué es adentrémonos en a sí la este enfermedad de tema. Takayasu? Bueno, es una vasculitis, es decir, una condición inflamatoria crónica muy poco frecuente que principalmente va a afectar a las arterias de gran tamaño, es decir, a la aorta y sus ramas principales. Esta se caracteriza por una inflamación que es inmunomediada, de naturaleza autoinmune, en la cual va a haber una remodelación del vaso sanguíneo y disfunción del endotelio, que es esa capa en la parte interna de los vasos que cuando disfunciona puede conducir al desarrollo de trombosis y después de la remodelación inadecuada a aneurismas o incluso un proceso de disección. Ahora, esta suele progresar, no siempre a través de 3 etapas, de hecho solo el 19% tienen así muy bien definida estas 3 etapas, pero vamos a llamarle una fase activa, que se caracteriza principalmente por la presencia de edema, de inflamación, debido a la llegada de células inmunológicas, entre ellas macrófagos, linfocitos TH1, TH17, células cebadoras, entre otros. Ya veremos más detalles posteriormente. Después viene una fase crónica en la que se trata de hacer una reparación y el remodelado de los vasos sanguíneos pues lleva al depósito de matriz extracelular, principalmente por fibroblastos, y durante ese evento pueden justamente irse desarrollando los aneurismas. Y en la fase de curación, que ya cesa todo el proceso inflamatorio, pero puede persistir el daño acumulado. Ya detallaré algunas de estas características en diapositivas. Posiblemente te preguntarás por qué recibe este nombre y haces bien, porque de hecho se debe a su principal descubridor, aunque si bien ya había sido descrita antes de él, en realidad el oftalmólogo japonés Mikito Takayasu fue quien con más precisión hizo una serie de descripciones, especialmente a partir de un caso clínico de una mujer joven en la que encontró estas anastomosis en forma de corona muy particulares que son típicas de esta enfermedad, aunque de hecho muy raras de ver. Y algo interesante es que esto justo obedece a la proliferación anormal debido a estos fenómenos de remodelado
de la luz no en escolar. balde fue un japonés y de hecho un grupo de japoneses quienes más profundamente nos permitieron conocer un poco más detalles sobre esta patología, porque de hecho es el país donde se tiene la prevalencia más alta y aún así sigue siendo muy rara. Los números que tú ves aquí son por millón de habitantes. Entonces en Japón afecta a 40 por cada millón de habitantes, en Turquía pues más o menos un 32, 35 por cada millón de habitantes, seguido por Noruega, que tiene poco más de 20 por millón de habitantes, después Suiza, que no alcanza ni los 15 por millón. México también es un país donde se puede llegar a ver con relativa frecuencia si comparamos justo con otros. Dinamarca, y bueno, ahí hay algunos países adicionales, pero como ves, en realidad es una afectación bastante rara. Ahora, lo que sí suele predominar, al igual que todas las enfermedades inmunológicas de tipo autoinmune en mujeres, donde puede haber una relación hasta de 12-1 en Turquía tan solo y a 3-1 en China y en India. Entonces, eso también es variable, pero para fines prácticos es mucho más común en la mujer. La edad de inicio típico es entre los 20 y los 30 años, pero tampoco es tan raro que supere los 40 años de edad y eso tiene importancia, trascendencia, porque veremos que los criterios clínicos consideran la edad como un factor. Sin embargo, bueno, hay que tener especial cautela. El peso de la genética todavía sigue con pobre comprensión, a pesar de que claramente hay algunos países donde está mucho más ávida la posibilidad de contraer esta enfermedad, aún así sigue siendo muy rara y por lo mismo, pues seguimos aún estudiando para poder dilucidar de qué manera esto puede tener un impacto. Lo que sí es que el HLA-B52 es el que más frecuentemente se ha llegado a encontrar, pero aún así no supera al 15% de aquellos que lo padecen. O sea, una buena cantidad de pacientes con Takayasu tienen otro tipo de alteraciones genéticas o hay algunas que todavía ni siquiera se han terminado de mapear. Y en el caso de México, solo el 10% de las personas que sufren Takayasu tienen este polimorfismo, el cual está asociado justo a este grupo de compuestos que están especialmente relacionados con la presentación de antígenos. Otros que se han escrito son las alteraciones o modificaciones, eh, digamos, en el ordenamiento de los aminoácidos, en el gen de la interleucina 2B, el MLX, interleucina 38, y esos sobre todo relacionados con la regulación, pero también en los que son predominantemente proinflamatorios, como del IL-6 y del IL-2. Si nosotros miráramos a través de un microscopio, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, en realidad es una enfermedad que es mediada por una gran cantidad de células, o sea, es multicelular, pero tienen un rol muy importante un grupo de macrófagos, que son los macrófagos M1, los cuales están vinculados con el proceso inflamatorio y a su vez se relacionan con los linfocitos TH1 y en menor medida TH17. Estos, que además están sobre todo involucrados en la primera fase, que es la fase de actividad y donde viene el edema y la inflamación, tienen un gran peso justo para atraer varias sustancias o atraer varias células también que contribuyen al daño. Además, lo que llegan a hacer justo estos macrófagos es a conformar posteriormente a estas células gigantes, que no son otra cosa que un conglomerado de macrófagos que de hecho justo producen esas lesiones características que son muy destructivas, especialmente por la producción de metaloproteinasas, de especies reactivas de oxígeno y de pues el estallido respiratorio que bueno, está relacionado con lo anterior, que finalmente lleva a la destrucción y a los cambios de remodelación y la formación de los aneurismas que pueden suscitarse, así como el daño endotelial. Posteriormente aparecen los macrófagos M2 tratando de compensar un poquito y ellos son los que están más involucrados en el intento de reparación, de curación, pero contribuyen también a la fibrosis y eso se traduce en estenosis, en disminución del calibre de los vasos sanguíneos, que precisamente es algo muy característico de esta enfermedad, donde hay una, pues incluso una ausencia del pulso, de hecho así es como también se le conoce, como la enfermedad sin pulso. Y los linfocitos T, tanto CD4, que son los colaboradores, como los citotóxicos, también están implicados.
así como unos linfocitos que usualmente se encuentran sobre todo en una capa que se llama matriz extracelular, bueno, lámina basal más bien, que está conformada por matriz extracelular, y son los gamma delta, pero igual las natural killers, los linfocitos B, y hay de hecho este tipo de anticuerpos que se llaman los AEACAS, que son anticuerpos dirigidos contra la aorta y el endotelio, que tienen un papel importante en la formación de, pues, de estos complejos que atraen a su vez y activan a los macrófagos que ya mencioné previamente. Como también te dije, pues la respuesta linfocitos TH1 y TH7 tiene un papel importante, no solamente en dirigir, orquestar la respuesta inflamatoria, sino también, sobre todo la TH17, en contribuir al proceso de fibrosis, que justo a través de la producción del TG beta, o factor de crecimiento transformante beta, en conjunto con los macrófagos M2, que a su vez contribuye a que unas células que se encuentran precisamente en los vasos sanguíneos usualmente se activen, que son los miofibroblastos, y lleven nuevamente a los procesos degenerativos, ¿no? En el intento de reparación, que finalmente conducen ya sea a la formación de los aneurismas o a las estenosis. Y hay unas células dendríticas muy particulares. Estas células dendríticas son las que tienen esas prolongaciones como tentáculos, que están involucradas en la presentación de antígenos. Y bueno, estas se ha visto que también producen interleucina 12, que si recuerdas anteriormente te hablé de un gen que contribuye a aumentar la producción de esta interleucina, la cual pues tiene un papel proinflamatorio y de hecho una de las cosas que hace es activar, entre otras, a las natural killers, así como la interleucina 23, que está relacionada sobre todo con la respuesta TH17, interleucina 1 beta, que está principalmente relacionada con la TH1 y con la de macrófagos. Hay algo que es clave y capital en este padecimiento, es que hay una inflamación de los vasa vasorum. Los vasa vasorum son los pequeños vasitos sanguíneos que a su vez nutren a las arterias grandes, ¿sí? Porque tal vez, no sé si te lo habías preguntado, pero las arterias tan grandes como la aorta y las ramas más gruesas requieren de otros vasitos para poderse nutrir por completo. No es suficiente la sangre con la cual están en contacto en su interior. Precisamente esos vasa vasorum son lugares donde hay o zonas de mayor debilidad, donde el flujo, cuando hay esa inflamación y ese adelgazamiento de la pared, contribuye a la formación de aneurismas o también puede llegarse a producir. Así que a grandes rasgos podríamos decir que lo que caracteriza a la arteritis de Takayasu es una inflamación crónica con un engrosamiento de la pared arterial que después puede llevar a la estenosis o a la oclusión, sobre todo justo por el daño que se produce en el endotelio y en la misma pared, y además, cuando ya vimos todo el proceso de fibrosis, entonces lleva a que se cierre y por supuesto la activación del endotelio lleva a la formación de trombos. Cuando la inflamación es grave y rápida, la destrucción de células musculares lisas puede llevar a la dilatación vascular con la formación de los aneurismas. En la fase de curación se caracteriza por fibrosis de la adventicia. La adventicia es la capa que está en el exterior, digamos, que protege o envuelve a los vasos sanguíneos y bueno, la cicatrización lleva a la formación de conglomerados celulares, entre ellos lo característico que es esta inflamación linfoplasmocítica con células gigantes multinucleadas. Eso es algo que se ve. Entonces, ¿cómo se pueden ir detectando las distintas fases de esta enfermedad tan pues, claramente grave, ¿no? Que puede llegar a generar muchos problemas y que desafortunadamente por lo mismo de su rareza y de que pues, difícilmente se piensa en ella, los pacientes suelen progresar pues, hasta las fases más tardías. Entonces, en la fase 1, lo que la caracteriza es que primero hay pulso, todavía el paciente tiene pulso y hay síntomas generales, eso es lo que desgraciadamente lo hace difícil, o sea, se parece a muchos otros padecimientos, entonces únicamente vamos a encontrar que hay fatiga, pérdida de peso, miartralgias, que es dolor muscular y articular, la fiebre, que suele ser de bajo grado, y a veces sudores nocturnos. Entonces, si tú ya tienes cierta familiaridad con estos síntomas, te darás cuenta que se puede parecer incluso a un resfriado, ¿no? A una infección de vías urinarias, nada más que aquí la diferencia es que no hay foco. Entonces, justo una de las cosas que nos debe alertar de que pudiera tratarse de un proceso inmunológico es la presencia de estos síntomas generales típicos de infección, pero sin un foco infeccioso. Y más si
aparece en la fase 2 justo una sensación dolorosa en el vaso involucrado. Es algo que se puede llegar a detectar cuando se tiene sensibilidad y se explora meticulosamente el paciente. Aquí, de hecho, los pulsos ya empiezan a ser débiles o incluso ausentes por la inflamación notable y se presenta un fenómeno que se llama carotidinia o vasculodinia, es decir, que al tocar el vaso sanguíneo la persona experimenta dolor. También pueden llegarse a escuchar soplos por la notable inflamación que disminuye el flujo sanguíneo y hace que se produzca a chorro y además de, te digo, sensibilidad vascular. En la fase 3, que es la fase fibrótica, justo aquí vemos una reconstrucción de una angioresonancia, donde puede observarse cómo hay una, pues como si hubiera alguien apretado, ¿no? Y dejado apretado en algunas de las ramas de los vasos, y esto pues va a tener repercusiones, bueno, tanto la fase 2 como la fase 3 va a tener repercusiones en los órganos que están irrigados por el vaso arterial en cuestión, como un intento para dar uniformidad a la clasificación de los subtipos que pueden existir de afectación en la arteritis de Takayasu, se diseñó justo este esquema que nos permite conocer cuáles son los vasos predominantemente afectados o el segmento de los vasos. En total son 6, pero ahorita te darás cuenta que algunos se clasifican en un A y B. Entonces, en el tipo 1, esto, por cierto, los porcentajes que están aquí se hace referencia a una corte que es italiana, entonces no necesariamente es igual en todo el mundo, pero sí se parece mucho a la que se encuentra en México y en otros países latinoamericanos. Entonces aquí vemos que la de tipo 1 es principalmente inflamación de los vasos centrales que surgen directamente del callado aórtico, es decir, el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia y ambas carótidas. En la de tipo 2A hay una inflamación del callado aórtico, que es justo bueno, la raíz y la primera parte del callado aórtico, que es precisamente de donde la emergencia del corazón izquierdo y esa primera curva que produce la misma, y con ello va a afectar también a las ramas principales que ya mencionamos previamente. Esto afecta aproximadamente un 18.6% de pacientes. La de tipo 2B, adicional a lo anterior, también afecta a la aorta descendente. Esto sucede en 11.7% de pacientes aproximadamente. La de tipo 3 no hay afectación ni de la raíz ni de la primera parte del callado, no se afectan los vasos principales de emergencia en la parte del tronco, en el tórax, y esto también tiene implicaciones porque son personas que van a tener menores consecuencias, sobre todo neurológicas, a diferencia de las de tipo 1, tipo 2A y tipo 2B, que por el tipo de vasos precisamente o el grupo de vasos afectados son los que más llegan a tener consecuencias en diversas regiones de la cabeza y el cuello, incluyendo los ojos, puede también afectar, por supuesto, los oídos, el cerebro, y bueno, ya iremos viendo algunos detalles. Entonces, tipo 3, sobre todo aorta descendente, sin llegar a afectar las ramas que emergen de ella, y la de tipo 4 afecta sobre todo el segmento de la aorta abdominal y llegando a repercutir en sus ramas principales, que incluye las renales. Finalmente, la de tipo 5 es la que afecta prácticamente toda la aorta. Eso llega a suceder hasta en un 20.9%. En este cuadro, que podríamos decir es uno de los más completos e ilustrativos, se hace una diferenciación entre los síntomas que suelen predominar en general en la arteritis de Takayasu, así como en particular en mujeres y en hombres. Vemos que la gran mayoría de los síntomas, como el malestar, la fiebre, la anorexia, que pues, es la pérdida del apetito, la pérdida de peso, son muy parecidos en ambos grupos, pero los eventos vasculares cerebrales son especialmente más frecuentes en los varones y de igual manera que los eventos relacionados a esto, que es la sensación de vértigo, de mareo, por el compromiso de las arterias que llegan al cráneo. Otras cosas que pueden suceder, y en eso también se parece a la arteritis de células gigantes, de la que podríamos decir que es una prima,
sea, una prima hermana es la cefalea o el dolor de cabeza, que vemos también es bastante frecuente, al menos un 70% de pacientes, en el mareo poco más de la mitad, el síncope, que es el desmayo, que justo se debe a la disminución del flujo, especialmente cuando afecta el grupo de vasos o bien la emergencia de la aorta y los vasos que están conectados al callado aórtico, las convulsiones también por la disminución del flujo o bien por la aparición de aneurismas o de eventos trombóticos, la alteración de la vista, que puede ser desde visión borrosa, hasta la amaurosis, que es la pérdida de la visión, y eso sucede en poco más del 20%, y es prácticamente igual en ambos sexos. La uveitis, ¿sí? Puede haber inflamación únicamente de la capa precisamente vascular del ojo, que es la coroides, las cataratas, que pueden ser una consecuencia de precisamente la pérdida del flujo y afectación del cristalino. Otros síntomas que pueden acontecer es la disnea y la hipertensión, que también suele ser más frecuente en el varón, y eso sobre todo por afectación de las arterias renales. Cuando hay inflamación y estenosis de ambas arterias renales, justo esa es una de las razones de tener hipertensión secundaria. Y bueno, en realidad, como te das cuenta, hay una gran cantidad de signos y síntomas que dependerán del órgano afectado. Bueno, por supuesto, si el corazón es uno de ellos, pues pueden presentarse además de el, el síncope, que digo, el síncope es sobre todo cuando predomina en el cerebro, pero el síncope puede aparecer, especialmente si llega a producirse un infarto, que no es tan raro, o pueden incluso ocurrir palpitaciones, angina de pecho, eh, y hasta tos, porque puede conducir a insuficiencia cardíaca. Ahora, otra cosa importante es que no es nada raro que haya dolor articular. Por eso, dentro de los diagnósticos diferenciales de una persona con dolor articular persistente, especialmente si ha tenido síntomas generales, pues definitivamente está la arteritis de Takayasu, y por eso es fundamental siempre hacer un buen interrogatorio y una exploración meticulosa, así como algunos estudios de imagen que nos van a permitir matizar eh, o tener una mayor definición de dónde está el problema pues, con mayor impacto. Entonces, el 58% de los pacientes van a tener afectación de predominio izquierdo, el 21% van a tener dolor en la región de la carótida, o sea, tampoco es tan común, por lo mismo quiero que veas que desgraciadamente es bastante difícil en ese contexto, y sobre todo si no se tiene un alto índice de sospecha, en llegar al diagnóstico de forma temprana. 46% van a presentar soplos torácicos o abdominales, incluso periféricos, y por eso es tan importante el uso del estetoscopio, pero ojo porque la arteritis de Takayasu no es la única razón para que acontezcan este tipo de soplos, y esos soplos pues, se deben justo a la estenosis o a la inflamación importante que hace que haya un flujo de sangre eh, pues muy, digamos, a presión, ¿no? Como sucede, por ejemplo, también en la estenosis aórtica, que es otra condición, o podría suceder en una aterosclerosis grave, que de hecho son de los diagnósticos diferenciales. 53% pues van a tener una hipertensión que no importa el brazo en el cual se mida, aunque es un poquito más común que haya una diferencia entre ambos brazos, pero no tan notable como sucede, por ejemplo, en la coartación aórtica. Y un 10% pueden tener incluso insuficiencia cardíaca como primer síntoma de manifestación, pero también puede haber azoemia, una elevación de los productos de desecho que usualmente se eliminan por el riñón, precisamente cuando hay involucramiento de las arterias renales o de la aorta abdominal y el evento vascular cerebral. Como resaltando un poquito más la posibilidad de afectación en el territorio cerebral, es importante que sobre todo aquellas personas que tienen una de tipo 1, que es justo los vasos principales que emergen de la aorta, o la de tipo 2A, que es la raíz, callado aórtico y sus vasos sanguíneos, así como la de tipo B, que es el callado aórtico y aorta descendente, así como sus vasos, y la 5, que es pues, todo eh, la afectación de, digamos, pues así es una pan aortitis, inflamación de prácticamente toda la aorta, son los que tienen mayor riesgo de presentar
este cuadro y por eso es muy importante atender tempranamente en la medida de lo posible y dar pues el tratamiento con toda la intensidad necesaria que incluye glucocorticoides al inicio para evitar estas secuelas. Entonces, una de las cosas que puede aparecer es la presencia de un dolor de cabeza generalizado, o sea, a diferencia de la cefalea tensional que frecuentemente afecta la parte posterior del cráneo y hacia el cuello, o bien hacia puede afectar esta parte, digamos, como en banda del cráneo, esta va a ser toda la cabeza. Desgraciadamente, pues nuevamente no es un signo específico y por supuesto que calma si eres una persona que está viendo este video por alguna casualidad y tienes un dolor de cabeza generalizado, no significa que vas a tener una técnica de Takayasu. Esto no tiene nada que hacer si no has tenido otros síntomas, ¿no? O no tienes por qué pensarlo. El vértigo postural es algo también que puede ser muy frecuente y esto es incluso más común en personas ancianas, pero en una persona que se le baje la presión o que por alguna razón se desveló, se deshidrató, etcétera, bueno, puede aparecer el vértigo postural, que quiere decir que cuando cambias rápidamente de posición hay un mareo. Sin embargo, si aparece dolor de cabeza con vértigo postural, bueno, y más si hubo un síncope en una persona joven, especialmente mujer, y no hay una mejor explicación, bueno, hay que hacer un estudio de imagen del cráneo para valorar qué está pasando. Digo, como parte del protocolo, las convulsiones tónico-clónicas generalizadas pueden suceder hasta en un 20% y el evento vascular cerebral en un... Estos son los criterios mejor validados y los que tienen la mayor sensibilidad y especificidad, es decir, los que pueden detectar de forma más certera a los pacientes que realmente están enfermos y diferenciarlos de los que están sanos. Entonces, si te das cuenta, se requiere como un requerimiento, vale la redundancia, absoluto, una edad menor o igual a 60 años al diagnóstico. Anteriormente se decía que era menos de 40, pero eso ya cambió justo por lo que te decía, porque en criterios previos se ponía como límite de edad, pues incluso a los 40 años, ahora sabemos que puede suceder a edades más avanzadas y desde luego la evidencia de vasculitis en imagen. O sea, sí o sí tiene que haber algún grado de inflamación que es detectado, ya sea por una angiografía, que esa ya casi no se usa porque pues, tienen bastantes riesgos, especialmente por el tipo de medio de contraste que se emplea, pero bueno, si no hay de otra, se usa la angiotac y la ideal, que es la angioresonancia, porque es la que nos permite ver con mayor nitidez los tejidos blandos y las arterias se ven muy bien, además de que se puede hacer también una reconstrucción. Se puede hacer igual con la angiotac, pero no con la definición que una angioresonancia. Pues aquí te das cuenta cómo se van sumando puntos dependiendo de qué criterios clínicos se puedan encontrar y es la presencia de, bueno, sexo femenino te da un punto, haber tenido un dolor de tipo angina o un dolor cardíaco te da 2 puntos. El dolor cardíaco, recordando, es aquel en el cual no está localizado, sino que se aparece en todo el pecho, habitualmente el lado izquierdo, y se va hacia el cuello, hacia el brazo o, o bien a ambos lugares, ¿no? En algunos contextos incluso puede irse hacia la espalda. Y este especialmente es un dolor que sobre todo acontece en el contexto de algún esfuerzo. No necesariamente tiene que ser solo en el esfuerzo, pero eso es lo más característico y también se vincula con una sudoración profusa y ansiedad. La presencia de claudicación en el brazo o en la pierna. Claudicación quiere decir que cuando haces ejercicio sientes cómo duele, así como cuando te quedas dormida o dormido sobre un brazo, ese dolorcito que te queda cuando despiertas y lo quieres despertar, ¿no? Esa sensación así como de piquetes, de pinchazos, eso junto con la disminución de la fuerza. O sea, lo mismo que sientes cuando tal cual se te duerme una extremidad, eso es justo la claudicación. Y especialmente aquí aparece, no después de quedarte dormida o dormido, para que no vayas a pensar que porque te dormiste y amaneciste, no, 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 esto aparece en el contexto de alguien que está haciendo alguna actividad, por ejemplo, colgando la ropa o martillando y entonces se le empieza a calambrar y empieza a sentir esos hormigueos y esa debilidad en la extremidad que está utilizando.
la presencia de el, el, ¿cómo se llama? El soplo, ¿no? Cuando se ausculta, eso te da también, al igual que el anterior, 2 puntos. La disminución del pulso en extremidades superiores te da 2 puntos. Date cuenta aquí que es extremidades superiores y no inferiores, porque en las inferiores pues, hay muchísimas otras cosas que pueden eh, producir esto, e incluso pues, como habitualmente hay personas que tienen un poquito más de rellenito, luego es difícil tocar esos pulsos. La anomalías en la carótida, que incluye justo la presencia de dolor, de soplos y otras cosas que pues, sugieren fuertemente la estenosis, te da también 2 puntos, y una diferencial de presión sistólica de mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, o sea, quiere decir que hay una separación muy importante entre la primera presión o la presión grande, que es como dicen algunos, con respecto a la presión chica, que es como le dicen también algunos, que es la diastólica. Y bueno, los criterios de imagen, que es que cuando hay un solo territorio afectado se da 1 punto, cuando son 2 territorios se da 2 puntos, cuando son 3 o más se da 3 puntos. Así, sobre todo si hay involucro simétrico, entonces esto va sumando también, y la presencia de afectación de la aorta abdominal con involucramiento de las arterias renales o mesentéricas, que son la mesentérica es la que le da toda la irrigación, todo el flujo sanguíneo a las vísceras abdominales, estómago, páncreas, intestinos. Entonces eso también da 3 puntos. Se requieren 5 o más puntos. No creas que tienes que tener todo esto. Son 5 o más puntos, es suficiente para pensar en esta enfermedad. Y aquí sí es muy costo efectivo hacer justo un estudio de imagen. El tratamiento, bueno, de primera instancia se utilizan los glucocorticoides, se pueden emplear, hay en realidad varias opciones. Está el metotrexato, se ha llegado a utilizar la cetopina, pero lo cierto es que el metotrexato suele ser muy buena opción, se puede combinar o no con otros fármacos, y la verdad es que en cuanto al tratamiento no hay guías muy específicas, por lo mismo de la rareza de esta enfermedad. Entonces tiene que pues ponerse ahora sí que en un juicio de acuerdo al criterio del experto, lo que va a ser más conveniente para cada caso, ¿no? Y por supuesto hay que ver la tolerancia. Por supuesto, también aquí se pueden considerar biológicos, incluyendo tocilizumab, que es una muy buena opción, y por la fisiopatología se tiene pues en mente que es muy probable que las moléculas pequeñas, especialmente bueno, las moléculas pequeñas, no voy a decir mejor nombres para no generar algún tipo de controversia, pero estas, especialmente las que son JAK-STAT, inhibidores de JAK-STAT, tienen muy buen potencial, sin embargo, no tienen actualmente esta indicación. Entonces, todavía se siguen estudiando algunas otras opciones, pero pues estas son las que pueden ayudar. Y algunos de los diagnósticos diferenciales que hay que tomar en cuenta, nuevamente por eso te digo, no es tan fácil, y más por lo raro, por lo complejo, por, por lo raro me refiero a lo infrecuente, porque pues desgraciadamente en muchas universidades no se tiene un programa de reumatología, y pues si uno no está continuamente pensando en todas las posibilidades, se puede pues aquí perder, ¿no? el foco. Entonces, la coartación de la aorta, que eso sobre todo hay que pensarlo en gente muy joven y especialmente que tiene asimetría corporal, es decir, piernas muy delgadas y un tronco mucho más robusto. Entonces, aquí, de hecho, puede imitar muchísimo en cuanto a los síntomas a la arteritis de Takayasu, salvo que aquí no aparece previamente ni síntomas generales, ni dolor articular. Bueno, pudiera ser el dolor articular, pero como algo, ahora sí que eh, coincidente. Y aquí no hay dolor en los vasos afectados, ¿no? La aterosclerosis, que pues, es la enfermedad más frecuente y está principalmente en el contexto de alguien que tiene diabetes mellitus tipo 1, y digo tipo 1 porque pues, es la que le da a niños o gente muy joven. Entonces, pues, si pasa mucho tiempo, pueden terminar, y sobre todo si están mal controlados, pueden desarrollar aterosclerosis tan grave al grado que incluso produzca estenosis suficiente y causar cosas parecidas. La enfermedad de Behçet, que bueno, pues, por sí misma es una vasculitis
que tiene, que es considerada de vaso variable y que de hecho esta puede inflamar la aorta. Entonces, por eso la necesidad de hacer esa diferenciación, aunque claro que la enfermedad de Behçet sin úlceras es muy rara. Bueno, no está rara, pero sí es poco frecuente que suceda. Y bueno, tiene otras características que ya de hecho te enseñé en el video, que te invito a ver si no lo has visto. La arteritis de células gigantes, que es justo como te decía, su prima hermana, y esta también hice un video, el cual te invito a ver si aún no lo conoces. Pues es la llamada arteritis de la temporal, que puede compartir algunas cosas, sobre todo la afectación de los ojos y principalmente altera las arterias temporales, aunque bueno, igual puede dar eventos vasculares cerebrales e incluso inflamación de la aorta en ocasiones. Enfermedad relacionada con IgG4, que es otra de las que también puede inflamar la aorta y puede producir pues, algunos cambios que pueden confundirnos, sobre todo por la fibrosis retroperitoneal que puede llegar a afectar parte del territorio aórtico. La enfermedad de Kawasaki, bueno, esta es una enfermedad en realidad típica de los niños que puede, pues se parece en gran medida, sobre todo porque inflama eh, eh, principalmente las coronarias, pero puede inflamar de hecho por parte de la aorta, entonces bueno, hay que tomarla en cuenta, aunque esta tiene características muy particulares en cuanto a que se parece mucho eh, pues, a una enfermedad exantemática de la infancia, incluso altera la lengua, altera las palmas y plantas, entonces de esa manera se puede diferenciar, aunque pues, no todos los niños tienen esas características, por eso hay que tomar en cuenta artritis reumatoide e incluso sarcoidosis. Bueno, eso ya sería mucho más raro, pero ambas sobre todo porque pues, pueden empezar con síntomas generales aparatosos y ya después terminar manifestando Y sus bueno, esto es lo que yo particularidades. quería compartir contigo. Espero que haya sido de tu agrado, que se haya comprendido. Si no, discúlpame, la verdad es que traté de ser lo más sencillo y lo más asertivo posible, pero lo cierto es que a veces la información es muy compleja y en términos, pues, digamos, culturales de bajar algo más simple no siempre es, digamos, no hay equivalentes tan fáciles. Pero te prometo que hice mi mayor esfuerzo. Y pues aquí están mis redes sociales, si quieres seguirme, las que se encuentran arriba son las de Facebook, Dr. JC Aranar, es donde comparto contenido exclusivamente de reumatología y donde también puedes contactarme para citas. Doctor Teoto, comparto todo tipo de contenido varias áreas de medicina y también contenidos más, pues, de que te invitan a pensar y así. Mis redes sociales en Instagram, Reumanizarte, pues, como su nombre lo dice, es pura reumatología. Doctor Teoto es el respaldo de la cuenta de Facebook y también la cuenta de TikTok que tengo con el mismo nombre, donde hablo de diversos temas de medicina. De YouTube igual, Reumanizarte Puro Reuma, y Doctor Teoto es Medicina General, y yo en Escarolus comparto de todo. Cuídate mucho, si no te has suscrito, no olvides hacerlo, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis siguientes videos. Nos vemos en la próxima.